Hola, hoy vamos a leer una historia corta en español para estudiantes de nivel A1 a A2. Escucha con atención e intenta entender el texto. Empezamos. Nora y la cartera perdida. El viernes por la tarde, Nora vuelve a casa desde el colegio. Tiene 12 años y siempre toma la misma calle. Hace fresco y un viento suave mueve los árboles. De repente, ve una pequeña cartera marrón en la acera. Nora mira a su alrededor, pero no hay nadie. Recoge la cartera con cuidado. Dentro hay algo de dinero, un documento de identidad y una foto de una familia. El dueño debe de estar preocupado, dice Nora. Su amigo Lucas llega un minuto después. ¡Qué suerte tienes!, dice. ¿Puedes quedarte con el dinero? Nora mueve la cabeza. No es mío, responde. Juntos miran el documento de identidad. El dueño se llama señor García. Su dirección no está muy lejos. Los dos amigos deciden buscar su casa. Después de un paseo corto, encuentran el edificio correcto. Nora toca el timbre. Un hombre mayor abre la puerta. Parece nervioso y cansado. «Disculpe», dice Nora. ¿Es esta su cartera? Los ojos del hombre se abren de sorpresa. «Sí, la perdí esta tarde», dice. «Revisa el interior de la cartera. Todo sigue allí». Sonríe aliviado. «Pensé que había perdido mi dinero para siempre», dice. «Era para el regalo de cumpleaños de mi nieta». Nora y Lucas se sonríen. El señor García les ofrece algo de dinero como recompensa, pero Nora rechaza la oferta con educación. «Ayudar a alguien es suficiente para mí», dice. Lucas guarda silencio de camino a casa. Por fin dice: «Tenías razón. Yo solo pensaba en el dinero. Pero ahora entiendo qué es lo más importante». Nora sonríe. Hacer lo correcto la hace más feliz que quedarse con la cartera. Lucas siempre recuerda que la honestidad vale más que el dinero. Gracias por ver este video. Espero que esta historia te haya ayudado a practicar español. No olvides darle me gusta, suscribirte y volver para más historias. Hasta la próxima.